Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahorita son tardes, cuando ven ustedes esto, tal vez puede ser día, puede ser noche, puede ser madrugada, no lo sabemos. Pero muchas gracias por acompañarnos nuevamente en otra entrega más de este video podcast presentado por Belcebú, donde, pues bueno, la tarea es pues analizar o discutir sobre todo películas que, pues bueno, a nosotros cuatro nos han interesado y que creemos que tienen algún interés dentro del grupo en el que nos movemos, que es este del cine de horror y fantástico. Creemos que son películas que tienen interés, ¿no? Antes que nada, pues bueno, queremos agradecer a Max por ofrecernos nuevamente un espacio magnífico, como ha sido en cada ocasión de estos videopodcasts. Ahora estamos en una librería. El burro... La mula sabia. La mula sabia. La mula sabia. La mula sabia. Que es una preciosidad de librería. Déjame decirles. Y como todas estas librerías que tienen que ver con Jorge Cuesta, donde hacemos normalmente nuestras presentaciones, son librerías que pues se encuentran ahí incluidas en la periferia de la ciudad, bueno, dentro de la ciudad. Son, digamos, unas librerías que prácticamente son bibliotecas ocultas y que, pues bueno, para saber dónde están tienen que acercarse a la librería Jorge Cuesta y preguntar por ellos. Pero bueno, continuando con lo que nos atañe, una vez más está José Luis Ortega, Jorge Grajales, Sergio Santiago y Mauricio Matamoros. Y pues bueno, seguramente ya lo imaginan, en esta ocasión estamos aquí para hablar sobre el estreno del remake a Suspiria, Alarido, como se le conoció en México, la obra original de Dario Argento. Seguramente muchos de los que estamos reunidos de este lado de la pantalla y también del otro lado, pues somos personas que nos debemos prácticamente a varias películas, y una de ellas es Suspiria, película de Dario Argento, dirigida en 1977, y que, pues bueno, creo que a muchos pues prácticamente nos trastocó la vida, ¿no? Se trata sin duda de uno de los objetos culturales pues más extraordinarios que se han visto en los últimos 40 años. Una película que, si bien tuvo que ir creciendo con el paso de los años, contra viento y marea, porque fue una película que prácticamente tanto la crítica como muchos espectadores pues le hicieron menos, pero con el paso del tiempo la película ha ido creciendo a pasos agigantados hasta convertirse prácticamente pues en una joya, ¿no? Y esta joya en días recientes, en años recientes, ha encontrado un homenaje en el remake que el realizador italiano Luca Guadagnino acaba de hacerle, y que tenemos la fortuna, independientemente de las opiniones, tenemos la fortuna de ver ahorita en las salas de cine, en salas de cine comerciales. Vayan a verla, y pues para ello pues estamos reunidos nosotros aquí para discutir un poco sobre ella. Bueno, ya les dije un poco, a mí es una de las películas que me ha cambiado la vida. Es una película que revisitamos constantemente en el año, y pues es una película para la cual tenemos un respeto muy muy amplio. Entonces, bueno, cuando anunciaron el remake desde hace algunos años, que ya lo hablaban, que de hecho se lo habían dado a David Gordon Green, después lo rechazó y finalmente lo realiza este realizador italiano. Pues se dieron muchas cosas, ¿no? Muchos comentarios, mucha animadversión, y pues bueno, ahí está el remake ya como una realidad. Quisiera preguntarles de entrada que comentaran para ustedes qué significa Suspiria, la original, la de Argento. Cuando la vieron, ¿qué esperaban? ¿Vieron lo que esperaban o fue algo distinto? ¿Qué les significa? La original, la obra de Argento. Bueno, mira, justo ahorita que estamos viendo estos carteles, estos lobby cards, sí tuve un viaje a mi pasado, a mi infancia. Recuerdo haber visto estos cartelitos, estas representaciones en el periódico, y recuerdo que me causaban mucha impresión. Mucha de la gente que ya tenemos unos cuantos años de edad, recordamos las carteleras cinematográficas del periódico, que eran un gran mosaico de prácticamente toda la página del periódico, de recuadritos que eran micro lobby cards que ponían como
promoción de las películas. Y yo recuerdo que esta película de Alarido en especial me llamaba mucho la atención. Evidentemente no estaba yo en edad de entrar al cine a verla. Y mis padres no me habían llevado a verla, ¿no? Estamos hablando que somos prácticamente contemporáneos la película y nosotros, ¿no? No es que tuviéramos ya mayoría de edad en el 77 para entrar a ver la película, ¿no? Entonces, pero recuerdo que esa imagen me cautivaba muchísimo, como después me siguió cautivando mucho de la obra gráfica que anunciaba películas, sobre todo películas italianas de terror en el periódico mexicano, ¿no? Cuando por fin pude ver la película, evidentemente no la vi en pantalla grande, no la vi en un formato de cine. Mi primer acercamiento fue en videocassette, pero fue una película que me marcó profundamente, me marcó sin ser estudiante de cine, sin ser estudiante de la cultura de terror. Eso vendría años después, siendo un simple aficionado del cine en general. Fue una obra que me impactó muchísimo. Ahora puedo decir la plasticidad de la película. En aquel momento yo nada más decía que era una película muy bonita y no entendía por qué una película donde veíamos asesinatos, crímenes, sangre, podría ser una película bonita. Pero realmente creo que esto que ya después aprendí, que es un diseño, que es una plasticidad, que hay una óptica, que hay un manejo del color, que hay una fotografía, o sea, cuando ya descubres todo lo que hay detrás de eso que era bonito al ojo, pues descubrí que se trata de una de las grandes películas, no solo del cine de terror, sino del cine italiano y por supuesto del cine contemporáneo, ¿no? Creo que es de las películas que sí llevan muy bien, saben portar muy bien la etiqueta de cine de terror, pero no se define solo como una película de terror, es una obra maestra de la plástica cinematográfica. Después sabría yo quién es Argento, vería más de la obra de Argento y me daría cuenta que es total y absolutamente congruente con el momento de Argento en los años 70 y primeros 80, ¿no? Para mí, Alarido, como ya en aquel momento tampoco sabía qué era Suspiria ni a qué se refería con Suspiria, determinó mucho de verdad de mi afición posterior al cine de terror y de que me gustara y dedicara ya a ver cine de terror. Jorge. Okay. Yo no fui, fue Argento. A mí, la primera vez que me di cuenta que existía esta película fue a través de la telecartelera cinematográfica que pasaba en Canal 5. Era un segmento que pasaba en las mañanas, como desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y te vendían desde viajes, lo patrocinaba Viajes Bojorques, y también era el espacio donde se vendían autos. Salía Rodrigo Cabello vendiendo los autos color chiclamino, seguramente muchos que están en Guadalajara deben de ubicarlo, porque más recientemente se le vio ahí. Y al final de todo ese bloque había esta telecartelera cinematográfica que auspiciaba Carlos Amador. Él había comprado un segmento de todo esto llamado Telebazar, y al final ya era prácticamente como entre 1:30 a 2, o de 1 a 1:30, pasaban las carteleras de lo que se exhibían en sus salas cinematográficas. Y en ese momento, estamos hablando como mediados de los 80, bueno, él compró muchas películas italianas, se le deben muchas películas de explotación que se trajo acá, Lucio Fulci, etc. Bueno, Calígula, vaya, ¿no? El caso es que Carlos Amador, pues, volvió a reestrenar en aquellas épocas Suspiria, que, si yo mal no recuerdo, se había estrenado de manera oficial en 1979. Se volvería a reestrenar, como era costumbre en aquellas épocas del siglo pasado, en diferentes momentos, pero en este instante, a mediados de los 80, tuvo como mucha exposición a muchos que éramos adolescentes en aquella época, o algunos ni siquiera tan adolescentes, pero que estaban ya pegados a la tele, saliendo de la escuela,
primaria, secundaria, iba al prender la tele y pasaba este segmento de Telebazar con las películas. Y obviamente Alarido, que era como se le conocía a Suspiria en ese entonces, de hecho ni siquiera sabía que se llamaba Suspiria, y Alarido era una de las películas que causaba más impresión, el tráiler. Uno, era eso, y dos, ya para entonces, Miguel Bosé era una figura que estaba consolidada dentro de la farándula, no solo en México, sino en Iberoamérica, y el reestreno de la película de Alarido apostaba precisamente por explotar el nombre de Miguel Bosé porque estaba en los créditos en grande, ¿no? Con Alarido con Miguel Bosé, ¿no? Entonces pasaba esta escena clásica de la danza y la mujer que va cayendo de las escaleras, en fin, era muy, muy impresionante. Me llamaba mucho la atención porque de entrada la sangre se veía falsa, o sea, como una sangre de pintura de uñas. Y era muy diferente a otras texturas que la sangre presentaba en las películas que yo había visto hace entonces. Pero había un poder en esa imaginería que me llamaba mucho la atención. Años después la vi en video. La primera vez que yo me acerqué a Alarido fue a través de el videocassette. Y me gustó mucho, a pesar de que la vimos en una versión truncada de la imagen, es decir, de estar filmada en lo que es pues el estándar hoy día de estas pantallas rectangulares, el 16:9, pues era una pantalla en cuadrito. Entonces verla recortada, así como le llamaban entonces a eso, es pan and scan, es decir, hacer que un rectángulo se vea como un cuadrado, como si tenemos la famosa obra de La Última Cena, que es un rectángulo, y entonces pues, para ponerla en un cuadrado pues tienes que cortar a personajes de la escena, ¿no? Entonces le quitas el impacto que imaginó el realizador, el pintor en sí, ¿no? Posteriormente la vería ya en el cine, en una de estas reposiciones que se daban mucho ya también a fines de los 80 y de los 90s, y era como volverla a descubrir otra vez, porque la cualidad del celuloide es muy diferente, y aparte ver ya más el cuadro amplio. Pero cuando la vi en estos reestrenos, la calidad de la cinta estaba muy deteriorada ya, y pues ya no lucía tanto, pues estaba ya bastante dañada la copia. Y pues después era ya descubrirla ahora en DVD. El año pasado, miento, hace un par de años, que en el Festival Mórbido se tuvo la oportunidad de ver esta remasterización 4K, en fin. Y es verla, para mí, por primera vez como debe ser en pantalla grande, y apreciar lo que siempre me gustó de Argento, que es como darle una forma colorida a las pesadillas. Es una manera en la que un pintor impresionista pintaría pesadillas verdaderamente truculentas. Eso es a mí lo que me impactó de Argento, y que en otros cineastas del horror no llegaba a ver. Vaya, ni siquiera en el originador de ese estilo, que es Mario Bava. Pero creo que lo depura en algunas películas de Dario Argento, y ese es mi acercamiento y mi experiencia con Alarido. Bueno, pues debo confesar que después de la respuesta de Jorge, pues empiezo a sentirme realmente un viejito, porque a mí sí me tocó verla pues, en el cine, ¿no? Comentaba que no estoy del todo consciente, no tengo exactamente la memoria de si fue en el cine Arcadia o si fue en el Real Cinema. Fue en alguno de estos cines que está enfrente de la Alameda, o que estaba frente a la Alameda. Y pues yo originalmente iba a ver Poliéster de John Waters, ¿no? Entonces
Lo que quiero comentar es que Poliéster, la sala estaba medio llena, no estaba del todo llena. Y bueno, pues existía la figura de la permanencia voluntaria. Eso sí puedo decir que era un domingo. Y pues entré a ver esta que se llamaba Alarido, pues dije, a ver qué es, ¿no? O sea, tenía incluso hasta la impresión de que era una película mexicana, no tenía idea. Y bueno, por primera vez vi una sala de cine llena. Estaba absolutamente a reventar. Realmente fue difícil en la oscuridad encontrar un lugar donde sentarme. Y yo mi gran recuerdo de Alarido, ¿no? O sea, mi gran recuerdo, y por primera vez me tocó ver esta situación. Cada que había una muerte violenta, había una explosión de aplausos. O sea, la gente gritaba, ya. O sea, evidentemente la gente que cada cierto tiempo, probablemente cada domingo, iba a ver la película. Entonces ya sabía todo lo que iba a pasar, estas situaciones. Y pues era realmente extraordinario. Lo he visto solo un par de veces más esta situación. Y bueno, pues se generaba un ambiente maravilloso. Y para mí fue justamente un impacto a todos los sentidos, ¿no? Es una película pues operística, ¿no? Parece un circo, todo el tiempo es como un circo, todo está pues exageradísimo, ¿no? Las referencias pues son interesantísimas, ¿no? Empezando por que llegaba a la calle de Escher, ¿no? La chica, ¿no? Pedía ahí su boleto y llegaba. Y luego sobre todo este final que es espectacular, así totalmente esta explosión y demás. Y la música que sonaba fuertísimo ahí en este cine. Y de pronto llegaban los créditos y decía con un tono totalmente desobligado, usted acaba de ver Suspiria, ¿no? Entonces, para mí eso fue totalmente un parteaguas. O sea, creo que para todos los que hemos comentado, fue un parteaguas de que hay un cine más allá del cine gringo, ¿no? De horror, que también puede llegar a ser no solo un espectáculo, sino ya incluso un ritual, ¿no? O sea, totalmente, para mí es como, ¿qué debe ser el cine de culto, ¿no? Ese es como mi primera aproximación, ¿no? Tiene que ser totalmente pues, anecdótica, ¿no? Bueno, dices algo maravilloso que creo que valdría la pena mucho apuntalar, es que con Alarido conocimos un cine de terror distinto al estadounidense. Evidentemente ya se habían exhibido otro tipo de películas de terror, pero yo creo que con Darío Argento, con Alarido, sí tuvimos el contrapunto y el contrapeso ideal para las producciones estadounidenses, y sí nos abrió un panorama totalmente distinto. Creo que mucha gente, me incluyo por supuesto, comenzamos a buscar cosas diferentes, ¿no? Porque no se parecía a nada de lo que hubiéramos visto. Sí, no se parecía a nada, y en ese aspecto creo que sí tendríamos que agradecerle mucho, ya lo comentaba Jorge, a Carlos Amador, ¿no? Sí. Porque fue un mogul tipo pues, como Roger Corman o ahorita olvido el nombre del productor que en Estados Unidos rehacía las películas mexicanas y les daba otro formato, Anderson, Gordon Murray, ¿no? Gordon Murray, ese tipo de personalidades, ¿no? Que si bien lo hacían obviamente porque para ellos era una especie de, pues era su trabajo, finalmente fueron provocando unas generaciones de espectadores, que nosotros tuvimos la fortuna de ser esa generación, pero creo que nosotros somos los que finalmente vimos eso y ya no lo soltamos, ¿no? Sí. No lo soltamos y comenzamos pues finalmente como que a fincar nuestras vidas a partir de ese tipo de cine, ¿no? Ahorita que Sergio comentaba el tono operístico, esta sin duda creo yo que se trata, bueno no creo yo, pero se trata de una película que funciona prácticamente como podría ser una homilía o incluso como están construidas las catedrales góticas, ¿no? Es una película donde tiene que ver toda la experiencia inmersiva, ¿no? O sea, la imagen, la música, todo lo que te provoca, sí es algo que te mete en un trance especial, y en ese aspecto pocas películas como ella. El remake, a diferencia, no es una película totalmente inmersiva, es una película que ya ahorita comenzaremos a discutir las diferencias, pero algo interesante que me pareció el remake
fue que se distancia en ese aspecto de la original de Dario Argento. Si bien la película de Dario Argento es una fábula, una pesadilla, algo que está alejado de la realidad, el remake, por el contrario, busca enclavarse en la realidad. Si el Suspiria de Dario Argento está definida por estos colores de fantasía, la Suspiria de Guadagnino está enmarcada por estos colores ocres que nos remiten al pasado y al pasado conflictivo de Alemania, ¿no? Entonces, bueno, estos son como que elementos muy importantes en las dos películas y que nos separan las dos películas, aun cuando las dos se deben a una historia, digamos, a una única historia, ¿no? ¿Cómo ven las diferencias? ¿Cómo ven la manera en que Guadagnino abordó esta película? Que él incluso ha dicho que es un gran fanático. Según Tilda Swinton, es una película que Guadagnino le había platicado y quería hacer desde hace 25 años. Es decir, estamos hablando de la película que hizo un fanático como nosotros. ¿Qué opinan de todo esto, del resultado de Guadagnino? Mira, yo de entrada creo que sí, yo partiría del hecho de que Suspiria de Luca Guadagnino no es un remake. ¿No? De entrada no es un remake de la película. Totalmente de acuerdo. Y cuando comenzaron a surgir las primeras noticias, sobre todo a propósito del éxito, tremendo éxito internacional de Call Me By Your Name, que nos ubica a un cineasta totalmente distinto, la anterior película de Luca, él mismo se encarga de comentar que estaba preparando su versión a la historia original de Dario Argento, ¿no? Y Dario Nicolodi. Pero él mismo se encarga de distanciarla. ¿Qué es lo que pasa? Desgraciadamente, pues el grueso de todas las noticias vienen del mercado estadounidense, de Hollywood Reporter, de Variety, de todos estos grandes periódicos y revistas y medios dedicados al cine con la palabra remake, que es como los estadounidenses se identifican este tipo de producciones. Entonces, lo que nosotros entendemos como remake, diríamos refrito de la película, pues sería algo mucho más en la experiencia de Psicosis de Gus Van Sant, que es una calca cuadro por cuadro del original de Alfred Hitchcock, ¿no? Eso es un remake, ¿no? Entonces, hablar de esta película Suspiria 2018-19 es, en mi opinión, un error marcarla como un remake, que es una adaptación a una historia que ya estaba escrita, como se pueden versionar cualquier otra obra que esté previamente escrita. En este caso es un guión, no una novela, no un cuento, no una obra literaria como tal, sino un guión previamente escrito, al cual se le agrega un contexto, que es un contexto real, social, que marca a la Alemania de los años 70, que hay una gran filmografía y una gran literatura acerca de los movimientos que existen en la Alemania de finales de los 60, mediados de los 70, y que le da un corpus, una sustancia a un mundo onírico, como bien lo dice Mauricio. Lo que estamos viendo en Argento es un mundo de pesadilla llevado a la pantalla, una pesadilla, un mundo onírico, y se representa con la paleta de color y con otras secuencias total y absolutamente oníricas. Aquí el punto medular es cómo se reconstruye un ambiente social, un contexto histórico, un contexto político. No es gratuito que la academia esté a 3 pasos del muro de Berlín. Y no es gratuito todas las referencias, que no les vamos a decir, que hay acerca de los movimientos bélicos, de los movimientos sociales y las repercusiones que tiene con los personajes. Es decir, los personajes están enclavados en esa circunstancia histórica, en ese contexto. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que esa parte histórica le da
un cuerpo muy efectivo y verdaderamente interesante a esta película que para nada es un remake de La obra de Argento. Jorge. Pues es un remake. No lo es. No, es un remake. porque es como decir que La mosca de Cronenberg no es un remake. Como decir que La cosa del otro mundo de John Carpenter no es un remake. Son remakes. El hecho de que exista Psicosis de Gus Van Sant es un caso prácticamente único de tratar de reproducir lo mismo que ya había hecho Hitchcock, de vamos a seguir el guión, solo que esto va a ser en colores, con otros actores. Es prácticamente un único caso y un caprichito de Gus Van Sant que se dio cuenta que no le salió. Pero es un remake, hay que decirlo, me parece a mí como hay que referirse a él. El decirle que es un remake tampoco ni lo minimiza o tampoco lo puede agrandar, es un remake, simplemente. Toma la premisa y como ya ustedes lo han mencionado, es imposible competir con lo que había hecho Dario Argento, como ya lo hemos explicado, lo que significó para nosotros, lo que significa sin duda alguna para el propio Luca Guadagnino, y que es imposible volver a reproducir tal como Gus Van Sant trató de hacer con Psicosis. Es imposible reproducirlo, entonces tienes que tomar otra manera creativa de contar esa historia, y es darle la vuelta a esa tortilla. Ya lo han dicho, si el original es una pintura impresionista enclavada en una pesadilla, esta es una película que tiene la paleta de colores completamente contraria, se desarrolla en los 70s, como la película original, es decir, es una película ahora de época, y que tiene incluso en su narrativa visual todo el lenguaje visual de las películas de aquella época. El diseño de arte y de producción es verdaderamente sorprendente y alucinante. Creo que si esa película se la muestran a alguien sin créditos y no le dicen que está filmada en el 2018, podría engañar a cualquiera y decir, sí, es una película que se hizo en los 70s. Y está desarrollada en el mundo real, en el momento que se vive en la Alemania dividida, la situación que existe dentro de los grupos terroristas, Alemania del Oeste, Alemania del Este, en fin. Hasta ahí, digamos que va muy bien la cosa, pero me parece muy engañabobos la envoltura que pone Guadagnino. Es impecablemente dirigida la película. No le voy a negar eso porque ha sabido mimetizar muy bien todo este lenguaje visual, insisto, de la década de los 70s. Tiene muchos puntos en contacto en cuanto a esa narrativa visual. Por lo menos a mí me lo remitió con, por ejemplo, Venecia Rojo Shocking, que fue como se llamó aquí en español, la de No mires ahora, Don't Look Now. Y tiene como muchos de esos puntos en contacto en cuanto a la narrativa visual, incluso hasta la fotografía, pues. Pero el guión es desastrosísimo. A mí en lo personal me lo parece, porque pone personajes y situaciones que no llegan a nada y que parece que están diciendo algo, que parece que es relevante, porque, claro, como está enclavado en el mundo real y te aparecen unas señales desde que inicia la película en la televisión, hay una crisis de rehenes, y que a lo largo de toda la película se va resolviendo supuestamente esta crisis. Uno de los personajes que interviene en la narrativa se mete en estos, o la tratan de justificar su desaparición al decir que se fue a este grupo terrorista, pero en realidad es como un chocolate amarguísimo pintado de una manera atractiva, ¿no? Y ya cuando lo pruebas puede que empieces a ver bien, pero conforme vas degustando ese caramelo te das cuenta que es como de sabor marrasquino, que no te gusta, así de, pensé que esto iba a saber otra cosa, porque al principio me hizo pensar este dulce que iba a saber de otra manera. De entrada me quiero distanciar con las comparaciones con la de Argento, porque lo hace el propio Guadagnino, lo hace la película, se desmarca totalmente, ¿no? Para mí sigue siendo un remake,
pero yo la juzgo por sus propios méritos, por su propia lógica narrativa y todos los personajes que salen. Y simplemente para terminar esta primera intervención acerca de, de lo que me parece esta nueva versión de Suspiria, el maligno, de entrada me sacó mucho de la propia narrativa que Tilda Swinton haga el papel de el psiquiatra y aparte con su voz, pues, o sea, ya desde ahí me empezó a perder la película, y aparte algo que fuera ya de la propia narrativa de la película, insistieron mucho los realizadores, no, este actor sí existe, es un psiquiatra retirado, es actor que se volvió psiquiatra retirado. Eran tan necios con eso que me recordó a Tarantino diciendo, nunca he visto City on Fire, ¿cómo? Jamás, hasta que le caen con la mentirota y sí la vi. Igual aquí, hasta, no sé cuál era la intención de hacerle creer a la gente que son dos actores diferentes. Cuando te das cuenta, de entrada al escucharlo hablar, dice, incluso si no me hubiera enterado de todas las notas de, miren, encontraron a Tilda Swinton maquillada ya aquí. Pero fue lo primero que se supo también. ¿Por qué negarlo? No sé, pero de entrada en la película eso me sacó de su propia narrativa porque la voz que interpreta ella, o sea, pensé que iba a ser relevante a la trama, no, tampoco, o sea, ya abundaré en ello más adelante, pero me parece que la película, que es un prodigio visual, del propio Guadagnino, pero que escudriñándolo más también me parece igual de engañaboz que el guión, pero pues, es muy hueca. O sea, son de estas cosas que están ahí planteadas de, parece que es relevante, que está en el mundo real, y mire la crisis, el muro de Berlín, todo el viaje que hace el psiquiatra como si estuviera en Mordor. ¡Qué bárbaro! ¿Tú cómo ves, Sergio? Bueno, yo creo que yo quiero partir de una charla que tuve ayer, ¿no? Saludos, Lisette. Me pediste que te saludara, te saludo. Yo creo que nuestra situación es la siguiente. En mi caso, estoy de acuerdo con Jorge, pero vamos a partir de que todo es adrede, de que toda esta cuestión del engaño, de toda esta cuestión de... Miren, hay una parte incluso con problemas de edición en la película, poco después para los que ya la vieron, poco después del recital, hay una parte que contradice la escena anterior, que es cuando fracasa totalmente este recital de danza, y lo siguiente que pasa es que hay un corte rarísimo, como un error de edición, y llega una de las maestras y dice, fue todo un éxito, fue increíble el éxito que hemos tenido con este recital, jamás habíamos tenido este éxito. Es como si hubiera habido un corte ahí, erróneo, ¿no? Equivocado, como si empezara otra película y como si, en fin, ¿no? Ustedes ya la habrán visto. Partamos de la mitología. Para mí, más que fábula o más que una película operística, para mí Alarido, Suspiria, es una película... La primera de Dario Argento es una película mitológica. Y es una mitología que además es totalmente naif, es decir, es totalmente involuntaria. La creación de un mito que, como ustedes saben, la película originalmente iba a ser interpretada por niñas, ¿no? Entonces los diálogos son muy ingenuos, muy infantiles. El ejemplo claro pues es el enamoramiento ahí entre Miguel Bosé y Jessica Harper. La impresión que te da al final de la película, y es para mí, fue el gran parteaguas en cuanto al cine de horror, es que terminas sintiendo como que viste cómo funciona realmente el mundo, ¿no? Es decir, que pese a las apariencias del arte y de la belleza y demás, puede haber detrás algo extremadamente siniestro, ¿no? Que aparentemente siempre hay una fachada y esa fachada se puede destruir. Creo que la película de Giannini, la actual, la de 2018-19, es la antítesis de esto. Es una película sobre rupturas de generaciones. Para mí también no es del todo un remake, sino es curioso que mencionen la de Psicosis de Gus Van Sant, porque a mí se me hace que es exactamente lo contrario, una negación. Es casi un... lo dicen muy claramente los personajes hacia el final,
yo no tengo madre, ¿no? O sea, en un sentido de a mí no me creó nadie más, ¿no? Sino que esta película es negando la anterior, negando su ingenuidad, negando sus colores, negando su su realidad fantástica. Y creo que en ese sentido pues es exitosa, ¿no? Porque es como un filme que intenta destruir lo que está homenajeando sin llegar a esos a lo que se conoce como la deconstrucción, ¿no? Porque no es una deconstrucción del filme, sino es una deconstrucción de sus ideas. Y en ese sentido sí es bastante radical. Efectivamente está llena como de circunstancias que parece que no van hacia ningún lado. De entrada, el tiempo que dura es extremadamente excesivo, ¿no? Y digo, yo lo puse en mi bitácora, aproximadamente a la hora y media de empezar la película empieza a repetirse. O sea, hay una especie como de repetición. ¿Sabes en qué va a terminar la película? Si pusiste atención, ¿sabes en qué va a terminar la película? Es exactamente en el momento en el cual el doctor, justamente, ¿no? Que es un personaje que estamos menospreciando todo el tiempo, se reúne con una de las chicas, que es la que va a heredar la madre, y le explica la situación. Entonces, a partir de ahí, estamos viendo una película que está rememorándose, repitiéndose, reconstruyéndose, para proceder a una reivindicación del nuevo poder, ¿no? Este nuevo poder que va a llegar y que va a matar al poder anterior, y no solo eso, sino que lo va a acusar de impostor, ¿no? Entonces es absolutamente, para mí es absolutamente el anti-remake, o va a ser el anti-remake por excelencia, ¿no? Qué interesante, sí. Sí, estamos hablando de una película que ya dijeron es excesivamente larga, 2 horas y media, que está compuesta por 6 capítulos y un epílogo, o sea, 7 partes, 7 partes. y que por ahí alguien escribió que podría haber funcionado muy bien con 3, 4 partes, yo creo que sí. Es una película que no es redonda, digo, incluso la original no es redonda, pero no es redonda porque precisamente es una de sus virtudes. Es una película que no es lineal y que se da el permiso de crear su propio mito, el alarido de Dario Argento, y por eso cargó durante tantos años ese peso de ser una película única, y ahorita ya está entendiendo. Y me parece que en ese aspecto este remake o nueva versión o inspiración, como quieran llamarle, de Suspiria, en ese aspecto es una buena hija de esa original, ¿no? Y sí, efectivamente también creo que es una película donde, pues digamos que todo se dinamita a partir de esas guerras intestinas que tienen que ver en Alemania, esa generación joven que vivía en los 70s y que está muy muy marcada por todo lo que sucedió a partir de la Segunda Guerra Mundial. No estamos hablando de la Alemania dividida, y donde hay una generación joven que está tratando de surgir a partir de toda esa división que existe en Alemania, ¿no? Y lo curioso es que hay muchos elementos que discutir, ¿no? Pero lo curioso es que cuando hablamos de Argento se habla de un director que mucha gente lo tiene considerado como un director que ha maltratado a la mujer, ¿no? Que mata a muchas, tiene muchas víctimas en su cine. Pero curiosamente una película como Alarido es una película donde prácticamente todo se genera y todo es a partir de la mujer, e incluso es una de las películas donde el empoderamiento femenino está muy muy presente. En este remake también estamos hablando que es una película donde prácticamente está protagonizada por mujeres, y la única presencia masculina, que finalmente es una presencia femenina, es Tilda Swinton. Es una presencia masculina muy muy diluida, ¿no? Ahí el hombre es prácticamente nada frente al poder de la mujer. Y lo curioso es que, a pesar de que se trata de presentar como una película donde el empoderamiento femenino está muy muy marcado, estamos viendo que prácticamente las mujeres ahí están intentando acabar con ellas mismas, ¿no? Es una guerra intestina donde, pues en teoría, las jóvenes están tratando de acabar con las viejas, pero hay una revelación final pues medio interesante, etcétera, etcétera. Bueno, quería preguntarles al respecto, ¿cómo ven ustedes esta cuestión de la presencia de la mujer en esta nueva versión, en este cover de Suspiria 2018, ¿no? Está bueno, un cover. Cover tropical.
cover tropicoso, animoso. Mira, caer también en estas cuestiones del empoderamiento femenino en estos momentos, después de todo lo que se ha vivido en el último par de años, en el 18 específicamente, para bien o para mal hace que quedes como perico, ¿no? Realmente no. O quedas medio mal o quedas muy mal. Quedar bien realmente es difícil, ¿no? Creo que en esta película me gusta el enfrentamiento que se da, porque también estamos muy ciertos de que en esta época donde hablamos del Me Too y del empoderamiento femenino, es una época de ruptura porque este pensamiento lo tienen las nuevas generaciones. Es muy en el tono de lo que platica Sergio, ¿no? Realmente siempre se ha hablado de que la mujer en un principio es la instigadora del machismo y quien ha perpetuado el machismo, ¿no? De alguna manera esto lo presenta también la película. Si nos ponemos ya exquisitos, hay una confrontación, incluso yo me atrevería a decir que hay una politización al interior de la academia, que también de alguna manera juega como espejo a esta realidad política que se está viviendo en la Alemania que se presenta en esta película, en ese contexto. Bueno, también se representa al interior, porque sí hay una fractura, hay una división, hay votaciones, hay acerca de quién debe regir los hinos de esta academia, y no solamente de la academia, sino de lo que ya sabemos que vendrá. Evidentemente el hecho de que se presenten como un aquelarre ya lo sabemos porque es el original de Alarido de Argento, y en ese sentido ver cómo estas facciones se van a raspar entre ellas y cómo va a surgir un nuevo poder a partir de esta división, me parece también que es interesante, pero no tendería yo esta idea al empoderamiento o me atrevería a decir, al cliché del empoderamiento que actualmente se vive en el mundo del cine, ¿no? En el mundo del cine estamos viendo que el cliché del empoderamiento femenino se está ya de alguna manera resobando y desgastando hacia el interior de historias, hacia el interior de personajes, con películas, con historias, con guiones hechos al vapor. Sobre todo banalizando. Banalizando ese hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me atrevería a decir que esta película, el empoderamiento femenino de esta película de Luca Guadagnino, no es de Luca Guadagnino, ya viene de anterior, ya viene de atrás, y eso es algo que sí se respeta porque existe en ese original alentiano, ¿no? El hecho de que Tilda Swinton sea el doctor, bueno, lo siento, si no la han visto y no han leído las noticias... Es muy evidente, las viejitas y dices, ¿por qué habla con Tilda Swinton? No, y aparte desde hace un año se vieron fotos y salieron noticias. Claro, pero para la gente que de entrada luego va a decir, este habla como mujer. Sí, no, va a decir que es la inclusión de un personaje. No, a lo mejor mucha gente ni está enterada. Pero... Puede ser, pero bueno, no es spoiler. El spoiler se encargaron de... Siempre hay spoilers. Siempre hay spoilers, ¿no? Entonces, tampoco me atrevería yo a decir ni a banalizar, a decir que el empoderamiento femenino se representa con Tilda Swinton personificando un hombre. Pues no, es un travestismo y ya. Un travestismo al interior de la película. No tiene razón de ser. Que no tiene razón de ser. Podría haberlo hecho, y ahí sí concuerdo totalmente. Hay docenas de actores del nuevo cine alemán de los años 70 que trabajaron con Fassbinder y con cualquiera de esa generación, como hay actores del nuevo teatro alemán que bien podrían haber interpretado al personaje del psicoanalista, del psiquiatra, y que no le hubiera variado un ápice a la resolución de la película. Es como lo que le achacaban a Tilda Swinton con Doctor Strange, del papel. ¿Por qué haces el papel de alguien, un asiático, no eres asiático? Ya si nos vamos como a estos extremismos de darle el lugar a quien corresponde, pues caray, ahí Luca Guadagnino se está metiendo en terrenos muy
pantanosos. Pero, Bueno, de hecho, pero- una de las actrices Ajá. es de Fassbinder, de las maestras. Sí, claro. Creo que es Mary Bennett. Sí, por supuesto, ¿no? Y también sí, creo que fue, ¿por qué? Pues por comercialización, por mercantilismo, por querer remover las aguas de manera innecesaria, efectivamente no le Como por aporta pose, nada. nada más, porque, Por pose, insisto, el hecho de ellos mismos. la ¿no? música Era- de Tom York es por pose. Ni hablemos, no me Ni toquen, hablemos. no me toquen No me ese toquen ese ritmo lado. de bello. O sea, en lo personal, redondeé un poco mi participación, me parece una extraordinaria película que, como bien dice Mauricio, no es una película redonda, pero que también cae en situaciones gratuitas que van desde la música, que van desde esta participación, porque si lo que querían era ver, miren qué fregona actriz es Tilda Swinton, pues ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Es una muy buena actriz, que es una gran presencia, puede interpretar a este personaje como puede interpretar a cualquier otro personaje. Puede ser hombre, mujer y monstruo, porque ella también hace Exactamente. el personaje ahí El del... de Los barcos. Ujú, es una quimera, a final de Ujú. cuentas, ¿no? Entonces, si esa fue la intención de engrandecer a Tilda Swinton, que bien, lo logró, lo hizo muy bien, muy adecuadamente. Si su intención era generar algo al interior de la película, pues no, ahí sí se resbala porque no consigue más, ¿no? Y es lo mismo que ocurre con el supuesto empoderamiento femenino, porque me parece también muy hipócrita, y sobre todo, como bien lo estás señalando, en estos momentos que estamos viviendo de cambio de paradigmas, de darle en el medio del cine ese espacio tan negado a la mujer, y es como muy hipócrita que venga un hombre a decirles, miren, yo sí les voy a dar empoderamiento femenino, yo sí escribo pensando en ustedes. ¡Qué bárbaro!, ¿no? O sea, es de entrada ya hay como un contrasentido en eso, ¿no? Y que incluso está hasta representado en el hecho de que Tilda Swinton interprete a este personaje masculino, que es muy ineficiente, como también tratando de decir, es que los hombres son ineficientes, ¿no? Porque su personaje en realidad tampoco aporta nada a la trama. Y me parece que incluso lo alarga. Incluso hay como muchas contradicciones en ese personaje. Supuestamente en principio es un psiquiatra que cree en su profesión y no le cree al personaje de esta Chloe Grace Moretz. Incluso cómo va apuntando delirios, ¿no? Y todo. E incluso esta idea que se tiene del propio profesional masculino de aquellas épocas, cómo minimizaba a la mujer, ¿no? En este tipo de situaciones que le ocurrían a ella. Es un delirio, La ¿no? vieja Es teoría de la histérica. neurosis, ¿no? Sí. Sí. De buenas a primeras, lee el diario de ella y ya ahora cree en brujería. ¿Cómo? ¿Por qué? No, bueno, ya, hasta obliga a la policía a ir a investigar. No, vaya, estoy preocupadísimo, algo está sucediendo. ¿Cómo? O sea, es este cambio injustificado y toda su historia que sirve como para apuntalar este comentario de que estamos viendo una historia que se sitúa en la realidad y miren, el Berlín tiene que pasar, el muro y el pasaporte se lo tienen que sellar. En fin, me parece tan gratuito como el supuesto empoderamiento femenino, que no debería de ser no es el papel de un hombre hacer una película que hable de empoderamiento femenino. Por favor, eso debe de dejarle el espacio a una mujer para que lo escriba y que lo dirija. Entonces, es una película que se muerde la cola en ese mismo sentido. Y hay una frase que me parece también muy interesante a mitad de la película, en donde están enfrentadas el personaje de Dakota Johnson, de la nueva Susie Bennett, con el de Tilda, con el de Tilda Swinton. No, ella le dice, es que tienes que asimilar lo externo, tienes que ser otro y tú vaciarte, para que tú seas precisamente otro. Y esa es la naturaleza de la película. Se está vaciando en ideas para querer ser otra película que no es. Y ellos mismos lo dicen. O sea, eso me llamó muchísimo la atención cuando escuché ese diálogo. Dije, es que claro, estás describiendo tu propia película. Te estás vaciando y quieres ser algo que no estás haciendo.
Me parece que esa relevancia que de buenas a primeras parece importante, el hecho de ese empoderamiento femenino, de que ocurre todo esto en una Alemania real, en un mundo real, a diferencia de lo que ustedes ya han comentado con la película de Argento, pero en realidad me parece de un efectismo mucho más grandilocuente que la propia película original de Argento, en ese sentido, ¿no? Y todo es tan falso, todo es como tan sacado de la manga sin una justificación, como esa revelación al final de la propia Susie, de yo soy la mera aquí, ¿no? Yo soy la verdadera madre suspirorum, y si ella ya lo sabía, obviamente, ¿para qué retrasar como todo esto, ¿no? Si ella iba como a reclamar su lugar, es alargar como todo el asunto de una manera muy paquidérmica, tratando de hacerse muy importante y metiendo como todos estos buscapiés, decir, miren, sí estoy diciendo cosa importante, y miren, wow, los espejos, cómo me fragmento, porque soy como un prisma que puede verse de diferentes maneras, desde las políticas de género, que a primera vista es de lo que parece tratar esa nueva versión, hasta las propias políticas de lo político que sucedían en los 70s en Alemania. Pero creo que en una segunda revisión a la película es más hueca que todo eso. O sea, en realidad, insisto, vean esa frase que dice de te tienes que vaciar por dentro para aceptar lo otro. Pues sí. Bueno, yo antes de pasar a la cuestión del poder, quiero plantear por qué existe, o sea, por qué para mí, y dentro de la película se justifica por qué existe el personaje del psiquiatra y por qué hace lo que hace. Recordemos que en la original también hay un psiquiatra, ¿no? Que es una persona que es experta en magia. Y entonces le cuenta a Jessica Harper, ¿no? El personaje de Jessica Harper, qué es la magia. Le explica en una escena preciosa, ¿no? O sea, magnífica. Le dice, bueno, la magia mientras, si hay alguien que cree en la magia, es porque la magia está en todos lados, ¿no? Aquí la película empieza pues justamente con el psiquiatra, ¿no? Y hay una especie como de, una vez más, de ruptura. No sé si se dieron cuenta que hay una parte en la que dice, ¡buah! Lacan. ¿Por qué? ¿Por qué existe eso? Bueno, pues porque este personaje es junguiano, ¿no? O sea, tiene libros de Jung. Hay unas tomas muy claras de que su librería está llena de Jung y de ocultismo y de una serie de cosas. Hasta se vuelve más loco el personaje de Los Lugares Muertos cuando ve estos libros. Y luego, ya cuando vamos hacia la escuela, y cuando están susurrando las maestras, una de ellas dice, necesitamos un testigo. Entonces, la razón de ser de este personaje y este viaje que realiza, como viaje del héroe, porque pues, es junguiano, toda la cuestión, es como testigo. Por eso es que está tirado durante la escena final y no lo destrozan, etc. Y por eso es que es Tilda Swinton, porque también es la maestra que va a sustituir a la otra y que además sobrevive, prácticamente la decapitan, pero sobrevive, ¿no? Y también es la madre, ¿no? Todo esto en unas máscaras ahí y un traje, que todo eso es extremadamente junguiano, todo este objeto que es el útero, ¿no? Todo este viaje que realiza. Y entonces en ese sentido, pues el personaje aparentemente se justifica porque un elemento fundamental del mito, pues es el testigo, ¿no? Que es, yo no soy un tolkieniano, ¿no? Pero en Tolkien existe efectivamente estos personajes que no tienen ninguna participación directa, sino que simplemente están contemplando y viendo y sobreviven para contarlo, ¿no? Esa es la razón. Ahora, ¿esto cómo se conecta con el poder? Bueno, pues porque el poder es externo, o sea, el poder solo conoce de víctimas, y eso es algo que pasa muy claramente en la película. En la película, pese a que tiene algo muy similar a un final feliz,
Lo cual eso a mí me provocó casi una aversión física, ¿no? Que tuviera este final con sol y con tanta cosa bella, ¿no? Totalmente contrario al resto de la película, justamente, ¿no? Estos colores. Lo que está diciendo es que el poder solo sabe aplastar y solo sabe de muerte, ¿no? Las mujeres dan vida, las mujeres dan luz. En este caso es una madre que rechaza a su hija, le dice, yo tuve una hija que es un pecado, ¿no? Y todo lo que siente esa mujer es un pecado y es criminal y debe ser perseguido, se tiene que encerrar para sentir un poco de placer en ese mundo que la subyugue, que la tritura y demás. Esta escena donde se burlan de los detectives desnudos, pues es también obviamente una reflexión sobre que los hombres sin su pistola pues no son nada o sin la ley. Y todo esto me lleva, digo para ser muy rápido porque ya estamos bastante avanzados, todo esto me lleva a un hermoso proverbio turco, ¿no? Es un proverbio turco muy lindo que existe desde tiempos de los sultanes, que dice, los hombres legislan, ¿no? Los hombres legislan, pero las mujeres rigen. Y bueno, pues eso es lo que quiere decir esta... Se acabó el programa. Con esta bella frase. Eso trata esta película, señores, de cómo el corazón del mundo está hecho de muerte y que esa muerte es para crear algo nuevo. Es un vaciamiento, justamente. Sí, es un vaciamiento para crear todo pero nuevo. del espectador, caray. Que 2 horas y media. Exactamente. Es... Y creo que el testigo, al final de cuentas, es el propio público. En la escena final de créditos. Eso iba, ajá. Justo es eso, ¿no? Como ella se queda... Es simplemente ella viendo como el espectador, es como... Tú has visto todo esto, tú sigues, ¿no? Y el tema es el olvido. Este es un tema importantísimo porque es dantesco. Muy poca gente llega... O sea, todo el mundo le ama el infierno, ¿no? Pero muy poca gente pasa por el purgatorio y muy poquísima gente llega al paraíso. Y menos gente llega hasta el final de sus créditos. Hasta el mero final, hasta los créditos finales, justamente es un atisbo de eso. El momento final de Dante es Beatriz lavando a Dante en las aguas del Leteo, y Leteo literalmente significa olvido. Entonces Dante olvida todo su viaje para regresar a la normalidad. Bueno, así de burdo y ridículo, pues así es efectivamente lo que pasa en este remake. Este personaje que tiene un control de pronto ya de todo, y que es muy junguiano también, o sea, y justo, lo comentábamos hace un año con La forma del agua, ¿no? De pronto se empodera, ¿no? Se transforma en una líder, en una diosa, ¿no? Y le entrega el olvido al personaje antes le dice la verdad respecto a su pareja, y intenta hacer lo mismo con los espectadores. Le dicen, olviden todo esto que vieron, olviden todo esto que sucedió. Ese es mi regalo, ¿no? Porque la otra madre lo que regala es la muerte. Entonces ella lo que regala es el olvido. Y ya eso es todo. Que igual es totalmente monstruoso, ¿no? Digo, que te borren la mente. Para algunos, para la mayoría tal vez sería bonito si te hacen olvidar el holocausto, pero te están mutilando. Para mí el gran rescate de esta película es que el monstruo vuelve al origen de lo que es un monstruo en el sentido sagrado. El monstruo es una manifestación de lo divino, ¿no? Este es un mundo hecho de leyes. Bueno, el mundo de la película de remake es un mundo de leyes, de registros, de papeles, de gris, ¿no? Y el monstruo es el que destroza estas leyes justamente para anteponer la voluntad divina, ¿no? O sea, es una película que, contraria a la de Argento, donde no hay demonios ni nada, ¿no? Es un mundo donde lo divino se manifiesta con su luz y su oscuridad, ¿no? Y ya, digo, pues, si lees un libro de Jung, pues es lo mismo, ¿no? Y es muy bonito todo, pero creo que lo pudo haber hecho de manera más compacta. Mucho más compacta. Sí, yo no sé si vieron esta película alemana que se llama Luz. Sí, claro. No, yo no la vi. Bueno, Luz es el lado opuesto, es la antítesis de esta nueva versión de Suspiria. Prácticamente cuenta lo mismo en 79 minutos y es mucho más
¿Con 3 personajes? Con 3 personajes. Sin música de York. Sin música, que aparte como que te saca de la época, porque me parece muy bien logrado, como mencionaba, todo lo de la época. Pero en las 2 escenas en donde Tom York empieza a cantar, te remite a la hora. Radiohead. Entonces, bueno, te remite a la hora, o sea, no al 77, porque ni siquiera es como tratar de emular una canción de los 70s. Te rompe, o sea, esta ilusión que se están esforzando en crear de estamos enclavados en la década de fines de los 70. Y vienen estas canciones que me parece demasiado gratuito y lo rompe con esa propia ilusión. Y en Luz, en donde también se le puede dar una interpretación muy lacaniana a la película, me parece que e incluso también tiene un código visual de fines de los años 70, nunca te dice en qué época está sucediendo, pero nunca ves nada moderno, ni un celular, ni nada. Y parece que es como fines de los 70, principios de los 80. La textura. Está filmada en celuloide, de hecho, En 16 milímetros, y me parece que abarca las mismas temáticas que está tratando de decir Luca Guadagnino, para mí sin gran fortuna, de una manera mucho más económica, incluso un poco más ambigua, como para tratar de decir qué significó todo esto que acabo de ver. ¿No? Es más simbólica, quizá incluso más difícil para mucho público, sí. Por eso, pero me parece como el lado perfecto, como el anverso, no sé si el lado luminoso, porque la película se llama Luz, de Suspiria. Me remitió muchísimo a eso, sobre todo porque es muy reciente y sobre todo porque toca esos mismos temas, esa preocupación incluso también como de el poder de lo femenino ante lo masculino, que también ocurre en el microuniverso de esa película, incluso las políticas, porque también hablan acerca como de una situación de desestabilización social y de migración incluso. El personaje de Luz es un personaje que viene de Sudamérica. Entonces, me pareció que tocan muchos temas en común, y me pareció más afortunado la manera como lo resuelve esa película de un cineasta que es su ópera prima, que esta que me parece demasiado grandilocuente, pretenciosa, totalmente, y que ya desde el momento, también insisto, esta escena de Claire Grace Moretz, cuando ve estos libros y esos típicos, y como el zoom muy de la década de los 70, así como de zoom y luego regresa hacia los libros. Snap zoom se llama, ¿no? Sí, el snap zoom. Que dices, por ahí va a ir todo, y cuando termina, cuando justo viene esa escena del ridículo, a lo masculino y todo, pero siento que la propia película no se puede llegar a sostener con su propio discurso. Así es. ¿No? Híjole. Pues quedan muchas cosas en el tintero, ¿no? Porque las 2 películas, obviamente, el encuentro de estas 2 películas dan mucho que hablar. Sí. La música, ¿no? Simplemente. Bueno, podríamos hablar mucho de la música. Creo que podríamos ir cerrando hablando como de, para mí en lo personal, la gran diferencia que hay entre el no remake actual, moderno, y la anterior, es un tema de catarsis, la verdad. O sea, yo no sentí, cuando ves Alarido, Suspiria, te sientes con una catarsis total de lo que acaba de pasar, ¿no? O sea, con una especie como de te devuelve más energía de la que usaste. Y esta película drena, y nunca genera una catarsis total, ¿no? Sí, de hecho, si me lo permites también para concluir mi participación, y algo que no hemos comentado, que también nos daría para otra hora, a nivel espectáculo, que es esta película, ¿no? Esta nueva versión de Suspiria, como bien lo dicen, es una película grandilocuente, es una película granguiñolesca. Mucho se habló, por supuesto, de cómo iban
a rehacer la primera gran muerte de Alarido de Dario Argento. No aparece, evidentemente, si hubiera sido un craso error que hubiera aparecido. Pero los juegos de las muertes que se dan en esta película, plásticamente hablando y artísticamente hablado, es lo que realmente es el soporte, es el esqueleto de toda esta película, porque es también lo que la gente busca ver, ¿no? Y en ese sentido, en el sentido de lo que es lo que el público, o el gran público, que también, y hay que retomar algo de lo que decíamos en los anteriores, en un programa anterior, los nuevos públicos. Los públicos que no conocen el original de Dario Argento y que pueden o no remitirse a él después de ver esta película. Es lo que van a subir de niño. Espero que no la suban en YouTube porque sería una verdadera mentada de madre y un gran pecado verla en YouTube. Una falta de respeto verla en YouTube. Es probable que pase, evidentemente. Entonces, no quiero perderme. Dirigir a esos públicos, de alguna manera nuevos públicos semivírgenes, o por lo menos públicos descontextualizados o públicos faltos de background, la película funciona bastante bien en el sentido de la grandilocuencia. Y en ese sentido, por supuesto, porque la gente hablando en una función promedio de la película, se quedan verdaderamente estupefactos del nivel de preciosidad que tienen las muertes que se manejan en esta nueva versión. ¿No? ¿No crees que es una película que tarda en llegar a eso? Para un público que va a ver cine, estamos hablando de un público en general, que no conoce a Argento, que va a ver La Monja, que no le gustó Hereditary, porque es lenta. Ve esto, es una película muy lenta. Fíjate que no me parece que tarde en llegar. Tarda en terminar. Ajá. O sea, porque conforme van llegando, llegan de manera dosificada bastante bien. Pero el público quiere ir a ver una película de horror. A terminar, y no, ahora sí que valga la redundancia, no termina de terminar. Y estoy totalmente de acuerdo cuando dices, la película no es catártica. Cuando viene el final, el prefinal, final y final postcréditos, dices, güey, ya. Porque aparte estamos tan mal acostumbrados a los finales Marvel, después de toda la secuencia de créditos, que en esta situación y en este tipo de películas no funciona. Cuando llegas a ese final, la película se acabó hace media hora. Así es. Como en El Señor de los Anillos. Como en El Señor de los Anillos. La película terminó media hora antes. Ese final solamente había ocurrido en Angel Heart, ¿no? Corazón satánico, que ahí vemos el destino final de Harry. Pero hay niveles. Por eso, digo, ahí era un mundo mejor. Y a mí no me gustaría pensar en el público para definir esta película, ¿no? Creo que es una película que, bueno, obviamente tiene una base inmejorable, que es la Suspiria de Dario Argento, pero me parece que tuvo muy buenas ideas, pero que desafortunadamente no terminaron bien, porque efectivamente quiere decir demasiado. el guión no es que sea precisamente malo, es que creo que más bien no lo resolvieron bien, es demasiado largo. Y una cosa como la participación de Tilda Swinton con 3 personajes, me parece que era algo que hubiera sido muy magnífico si hubiera sucedido en otro tiempo. Me recuerda mucho lo que hizo Claudio Brugge en Alucarda, que también hizo 3 personajes. Así es. Aquí también lo hace Tilda Swinton. Pedrito Infante. Ya habría sido algo extraordinario, pero desafortunadamente ahorita las redes sociales echan a perder todo, ¿no? Así es. Yo creo que muchos podríamos haber visto que efectivamente ese psicólogo era algo muy parecido a Tilda Swinton, pero a lo mejor no nos habríamos dado cuenta de Elena Marcos, ¿no? Y hubiera sido ya cuestión un poco más de abocarnos a ver la película en más ocasiones. En fin, creo que todavía hay demasiado por discutir. Es una película que, a pesar de todo, me parece que es disfrutable, creo yo. Me pregunto si no hubiera existido la Suspiria de Dario Argento, es una película que no se podría haber dado, ¿no? Pero ¿creen que se podría haber sostenido por sí sola esta película? No. ¿De alguna razón? A mí es que a mí, con toda la apreciación que he estado vertiendo aquí, me separo por completo de la original. No la estoy comparando en ningún momento con la original, sino lo que logra por sus propios méritos. Y que, yo insisto, me parece en extremo larga, no tendría por qué ser de 2 horas y media. Y sobre todo para públicos,
como acabas de decir, es difícil pensar en públicos, pero obviamente cuando sí, haces sí. una película de esta manera, de una película de género, estamos hablando que va a ir un cierto público que gusta de este cine, aunque no sean especialistas o clavados como los que estamos aquí, pero gente que disfruta ir a ver estas películas precisamente porque les proporciona una experiencia catártica, que es todo lo contrario a lo que se van a enfrentar. Entonces, yo me imagino como esa gente, insisto, que iba a ver o que va a ver monjas, Belcebú, etcétera, y se enfrenta a esto, es algo que realmente no están preparados para soportar. No porque sea muy impresionante, sino porque es muy dispareja. O sea, estos primeros momentos, incluso a mí en la trama, me estaba ganando. También dije, wow, sí está haciendo algo verdaderamente muy maravilloso. Ya después, como hacia la mitad, dices, híjole, se está cayendo, ¿no? Pero creo que el público en general va a estar de, uy, bueno, yo venía a que me asustaran o dicen el maligno, híjole. Creo que van a ser muy receptivos como la de Hereditario. Ahora creo que se va a dar el fenómeno contrario con los fans del género. Porque quizá también están saliendo algunas críticas que están diciendo que, bueno, como nosotros de este lado, que no nos agradó, que no cumplió unas expectativas, no de el remake, sino de lo que construye la propia película a lo largo de sus primeros minutos, y que es algo que he estado viendo que se está dando en la crítica de hoy día, ¿no? Salen como las primeras críticas. Si son positivas, no sé a qué se debe esto, pero al final el público no le termina gustando esa película, como Hereditario. Y viceversa, cuando las críticas empiezan a ser como muy malas o divididas, quizá como en Suspiria, a este público especializado sí le termina gustando, porque a lo mejor ya leyó que iba a estar mala y todo, y es que en realidad la película visualmente, insisto, para quienes tienen esa paciencia, pues, insisto, creo que sí se va a ver recompensado en eso, ¿no? Porque tiene estos elementos que parece que es demasiado autoimportante la película, que como hemos dicho, pues en realidad no lo es tanto, pero por eso digo que es como muy engañabobos. Pues mira, de entrada Luca Guadagnino se autoinscribe en la vertiente de art house horror. Así es. O sea, su intención es pasar la película como una película de esta nueva tendencia de art house horror, de entrada. No pretende ser una monja, no pretende ser James Wan, no le interesa ese tipo, y está más cercano a su anterior película, ¿no? Call Me By Your Name, que tampoco era una película de arte, pero se pasó como tal, como art house. Y que también se la comieron. Y que se la literal entera. Ajá. Iba a decir doblar, no, pero. No. Pues ya no hizo Patricia su Caigo 2, digo, pues ya es certificado cultural. Ajá. Entonces, ya llega certificado. Entonces, va por ahí, ¿no? Y sí, es una película que a mí me parece una película entretenida, me parece una película que va a gustar, me parece una película que en lo personal disfruté, pero que lamentablemente sí sientes que la película va cayendo, o sea, empieza muy bien, la película va muy bien y sientes que empieza a caer y dices, entonces ¿qué te quedas? Te quedas con segmentos que a mí me parecen muy logrados, segmentos que no sé si habrán sido a propósito, porque en el inicio, en el viaje a Mordor del psiquiatra, hay unas rupturas de eje bestiales, brutales, que de verdad que ni un estudiante del primer semestre del CUEC se atreve a romper el eje de una manera tan bestial. Sí. Entonces dices, ¿fue a propósito? Sí. O no, o el Zoom, o qué, o sea, hay cosas que sí están como fuera de lugar. Me parece una muy buena película, a mí, más no redonda, excesivamente larga, definitivamente, como ya lo repito, cuando llegas al final de la película se acabó medio hora. No, y bueno, tenemos que recordar quién la produjo, que fue Amazon, ¿no? Amazon Studios. Amazon Studios, entonces ahí vamos viendo como para qué público va
va dirigida y pues es un público, una vez más, que muy probablemente la va a ver en una pantallita, ¿no? Que le va a dar algunas pausas. La película empieza explicándose por sí misma, ¿no? Este personaje de Claire, bueno, es Chloe Moretz, Ah. explica en tres minutos Suspiria 1, ¿no? Suspiria 77, ¿no? Lo explica muy bien. A la media hora se da otra explicación, hacia el final se da otra explicación. Bueno, esto es porque, bueno, hay pausas, ¿no? Hay escenas que claramente están hechas para que suban el video de YouTube de todas las muertes de Suspiria, ¿no? Sí, sí. Y yo me quedo con una vez más con esta cuestión de que es un éxito, comercialmente está siendo un éxito. Se está planteando una precuela en estos momentos, se está planteando un spin-off y una serie de televisión. Todo gira en torno a esta estructura que está creando. Bueno, y la trilogía de las madres. Y ya viene la trilogía. Es industria. O sea que al final, entonces, el final, postcréditos, sí es como final, postcréditos Marvel. Es una Suspiriaverse. El Suspiriaverse. Va a ser el Suspiriaverse. Y yo me quedo una vez más con el comentario, el metacomentario que hay dentro de la película, que es este desastre horrible de interpretación y que se muere prácticamente ahí una de las bailarinas y demás. Y lo siguiente que pasa es que dice todo el mundo, pues fue un éxito, fue grandioso, hicimos historia, ¿no? Sí. Pues esa es esta película, me parece. Eso lo resume bastante bien. Tienen que ir a verla, o sea, eso es importantísimo. Sí, tienen que verla. Y tienen que verla en cine. Porque no les va a gustar. Tienen que verla. Tienen que ir a verla porque no les va a gustar y es importantísimo Que no les la guste. experiencia de que no les gusta. Pues sí, sería importante. Yo en lo personal sí agradezco que exista esta película. Repito, a mí tampoco me parece extraordinaria, no es una película redonda, pero sí me gustó. Sí me gustó y me parece que es es un incentivo para el espectador que gusta de este género, porque si siguen haciendo este tipo de remake me parece bueno, ¿no? Es decir, es un remake que no es remake de Halloween, por ejemplo. Yo prefiero cosas originales. No, pero habla mucho como de la época en la que vivimos. Por supuesto, pero digo, los remakes no se van a dejar de hacer. Pero la película misma te lo dice, no hay nada original ya. O sea, Sí, la película tiene un montón de comentarios acerca de sí Sí, misma, sí, muy sí. cínicos, por cierto. Pero Como la época Sí. misma, sí. ¿No? Sí. Pero a mí me gustó. A mí en general me gustó. No me encantó, tiene errores la película, pero es una película que me gustó y disfruté. Entonces, pues bueno. Me parece interesante que sea una película que esté producida por Amazon y que Amazon se haya aventado a producir esta clase de película, porque creo que estaremos de acuerdo que no es una película hollywoodense, no es una película que esté hecha a la manera hollywoodense, y que una empresa como Amazon se aviente a producir una película de esta naturaleza, sí. pues me da cierta Esperanza. en el cine todavía, ¿no? Aun cuando está ya muy industrializado. Bueno, siempre ha sido industrializado, pero ahora está industrializado de una manera muy ofensiva, ¿no? Para los que nos gusta ver el cine en los teatros y no solamente ver cine. Pero creo que ¿no? es justo lo que viene. Ya nosotros, porque unos viejos lesbianos, Sí, pero es lo que hablamos del cambio de paradigmas. Ujú. Realmente creo que incluso quienes nos están viendo, quienes llegaron hasta acá como el final de Suspiria, pues es que realmente están acostumbrados a cosas diferentes a las que nosotros vivimos. Ellos están acostumbrados a ver cine en esas pantallas, a ver videos de YouTube. Le voy a adelantar a ver si se puso bueno al final, ¿no? Sí, están acostumbrados a Yo creo que están Y acostumbrados, nosotros estamos como reacios a esos cambios, ¿no? pero están acostumbrados a otro tipo de concesiones, ¿no? Porque, por ejemplo, la Suspiria original tiene unas actuaciones que no son tan buenas comparadas con esta. Bueno, actual. en su momento la crítica Ujú. hacia Suspiria, la crítica que tenía como nuestra edad cuando vieron Suspiria, pues, también le hicieron pedazos, Exactamente. ¿no? Y la rescataron gente de la siguiente generación, Ujú. ¿no? Esta me parece que se sitúa como en medio, ¿no? O sea, de estos productos que están saliendo, Ujú. que no son enteramente de nuestra generación, pero que están hechos por gente incluso de una generación antes, pero para una nueva generación. Y creo que no les están hablando realmente a estos nuevos espectadores. Y habrá que acostumbrarse a ver el Es cine muy así. distinto, ¿no? Argento tenía menos de 30 años cuando la dirigió, y Ujú. Luca Guadagnino tiene 47 ahorita, Sí, tenía fue más 46, viejo. 45, ¿no? Entonces son perspectivas muy Sí, claro. distintas, ¿no? Pero bueno, en fin, pues
ya nos pasamos del tiempo. Espero que hayan llegado hasta acá porque este es el final Sí, de sí. este video. No sé si alguien quiera borrarle el recuerdo a los espectadores, pero bueno, agradecemos que hayan permanecido hasta acá. En todo caso, me gusta más cuando los hombres de negro te roban los recuerdos. Y a mí me gustaba más lo de los testigos cuando era testigo en el Mad Max. Anda, ahí está. Pues bueno, pues muchas gracias, Jorge, José Luis. No, un gusto como siempre Pues, Pero sobre todo a ustedes. Sí, gracias a por todos ver hasta acá. por que nos aguantar. vieron y pues ya nos estaremos escuchando bien en otra aventura de Betserie, ¿no? Pues muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.